Y a ver si comparto pantalla. Ya estamos grabando. Entonces voy a compartir pantalla. A ver dónde estamos. Bueno, cuando se decida, ahí estamos. ¿Están viendo? Sí, sí, profe, se ve. No en presentación, pero Sí, se ve. Bien. Bueno, ahora va a estar en modo presentación. Bueno, tengo varias cosas para compartir con ustedes. No sé si lo están viendo ahora porque la pantalla se puso totalmente negra. Estamos esperando, tiene su delay esto. Sí, se ve. Ahí está. Bien, genial. Bueno, entonces vamos a empezar con la clase memoria, que no es lo mismo que dar la clase de memoria. Vamos a empezar con los chistes malos tan temprano, no, quédense tranquilos. Algunos de los conceptos de los cuales vamos a tocar. Vamos a hablar evidentemente del concepto de memoria y lo vamos a desplegar bastante. No sé si vamos a hablar de memoria y plasticidad neuronal, creo que sí, pero más hacia el final. Espero poder hablar más que nada por el tema del concepto de huella anémica en Freud, el esquema del peine. Creo pertinente, dado que están estudiando psicología, creo pertinente que hablemos de ese tema también. Pero primero vamos a desplegar el contenido del libro y de los materiales adicionales que estén para compartir en la plataforma. Por lo tanto, vamos a hablar de las bases neurofuncionales de la memoria, vamos a hablar de la influencia de la afectividad y de otras funciones corticales en lo que es la memoria. Y vamos a hacer vamos a tratar de tender puentes entre lo neurofisiológico, lo biopsicosocial y el psicoanálisis. De todo esto vamos a hablar, espero que tengamos tiempo para ver todo. La ilustración que ven ahí es un cuadro de, ¿cómo se llama? De Dalí, Salvador Dalí, que se llama Persistencia de la memoria, donde está el tema de la memoria y del tiempo, ¿no? Les quería leer, la verdad que estuvimos hablando mucho ya del parcial y todo, pero me interesaba, hoy vine con varios bonus track, tanto en la presentación como en algunos comentarios. Evidentemente vamos a ver todo el contenido, quédense tranquilos con eso. Pero me parecía interesante que hablemos del tema de la memoria, que lo despleguemos un poco más, teniendo en cuenta la importancia del tema respecto a lo que es nuestra actividad. Tanto si, como siempre suelo decir, si trabajan como psicólogos laborales o si trabajan o si se van a dedicar específicamente a la clínica. La memoria es un concepto muy importante porque tiene que ver directamente con la construcción yoica, con la identidad, con el lazo social, con la autopercepción y también con el concepto de inconsciente. De hecho, en el libro hay un momento
donde se habla de la memoria, represión y el concepto de inconsciente, tengan presente algo. Después vamos a volver hacia el final a esto que les estoy comentando ahora. Cuando hablamos de inconsciente, del concepto de inconsciente, podemos hablar desde el punto de vista dinámico, desde el punto de vista tópico y desde el punto de vista descriptivo. Respecto específicamente de lo que vamos a hablar en este tema de memoria, vamos a estar muchas veces, la mayoría de las veces, cuando nos refiramos a algo inconsciente o algo olvidado, vamos a estar hablando desde el punto de vista descriptivo de inconsciente, es decir, desde lo no consciente, desde lo que no llega a la conciencia, un poco también desde el punto de vista tópico, pero desde el punto de vista de lo que no es consciente en ese momento, ¿sí? Tengan presente eso. Eso no vamos a estar hablando de represión. ¿Está? Salvo cuando en algún momento hablemos del concepto de huella anémica. Esto se los digo como para que ya les vaya quedando eso y estén atentos a eso, porque cuando uno dice, si uno lo piensa a la actividad o al objetivo de una terapia, como hacer consciente lo inconsciente, parte de cierta concepción que tiene que ver con cierta concepción incluso de la memoria, del olvido y del recuerdo, y la clínica va a ser una. Y sí, uno piensa que el inconsciente es otra cosa que tiene que ver con un saber no sabido, y lo inconsciente y lo que se repite como eso que nunca deja de no escribirse. No estamos hablando tanto de memoria, estamos hablando de otra cosa. ¿Sí? Y la clínica es otra también. ¿Está? Lo vamos a ver hacia el final de este tema. Les quería también, siguiendo con todo lo que implica tener presente y la importancia del concepto de memoria desde el punto de vista de cómo interviene en el lazo social y en la construcción de una identidad, también considerando distintas maneras de pensar la identidad, lo identitario. Les quería compartir un fragmento de una psicoanalista y filósofa francesa que murió hace 2 o 3 años, Andu Furmantel. No sé si en algún momento si podrán apreciar la tapa del libro que estoy mostrando ahora. El libro se llama Elogio del Riesgo. Andu Furmantel es una escritora que está muy en boga hoy en muchos círculos psicoanalíticos. Me parece una persona brillante, realmente brillante, y tiene un capítulo en este libro que se llama Olvido, Amnesia, Liberación. Y bueno, les voy a leer un párrafo de ese capítulo. Acordarse es olvidar. Estamos en una época amnésica que reverencia la memoria como jamás se había hecho antes. Digitalizada, formateada, adulada, pero bajo licencia de explotación. Se la quiere proteger a toda costa, construir altares y poder usarla. Todo es pretexto para luchar contra el olvido. Museos, fundaciones, archivos, grabaciones, publicaciones póstumas. Cualquiera que sea el medio usado para exhumar, posfechar, reencontrar, fechar, clasificar, se volverá una necesidad. Más que nunca, nuestra civilización busca poner a salvo en la memoria de forma definitiva y tecnológica tanto sus tradiciones y omisiones pasadas como su gloria. Todo intento de borrar es sospechoso, toda distracción también. Y la desaparición definitiva de un indicio o incluso de un recuerdo es más grave aún.
Esta causa se extiende hasta en el psicoanálisis, donde existe el entendimiento de que nunca se olvida nada. En algún lugar de la cámara oscura de nuestra memoria se dice que todo permanecerá grabado. Aquello nos será devuelto, sigamos esperando, acabaremos hasta con el olvido. Creo que incluso está bueno tenerlo presente desde el momento, como pasó ayer con esta falla tecnológica, se supone que falla tecnológica. ¿Cuántas veces estamos confiando en dispositivos algo que antes confiábamos a nuestra corteza, ¿sí? O a nuestro cerebro en general? Hay que ver qué es lo que se guarda en la memoria, qué es lo que se deja para el olvido, que a veces también es necesario, y dónde se guarda, ¿sí? Porque si vamos a guardar todo o vamos a confiar todo en dispositivos electrónicos también, pero creo que vamos a estar confiando parte de nuestra subjetividad en el otro, ¿sí? Y de hecho creo que este tipo de dinámicas que tienen que ver con la memoria y que tienen que ver con el discurso y el lazo social, son parte de la configuración de una subjetividad particular, que es la subjetividad de la época. Este chiste de Quino, que no es un chiste, que tiene miles de años y le encontré de vuelta en las redes de casualidad, me parece realmente muy elocuente de lo que significa la memoria para la construcción de la subjetividad, ¿sí? Dos viejitos que por demencia, ¿sí? Y por lo que puede implicar la degeneración neuronal desde el punto de vista biótico, no pueden recordar que son el uno para el otro, ¿sí? Bien. ¿Qué entendemos por memoria? Como definición específica del concepto, podemos tomarla como una función psicocognitiva que implica adquisición, almacenamiento, rememoración y reposición de información, tanto de experiencias previas vividas como de situaciones o experiencias adquiridas a través de alguna modalidad sensorial. Entonces, estamos hablando de adquisición, almacenamiento, rememoración y reposición de información. No estamos hablando solamente de rememoración. Muchas veces tenemos presente la memoria como algo que tiene que ver con el hecho de rememorar, ¿sí? Entonces asociamos memoria con recuerdo. Y realmente memoria empieza en la adquisición, ¿sí? Tanto en la adquisición de la información como en el almacenamiento, ¿sí? Entonces, en función de eso, podemos tener presente tres fases para lo que es el despliegue del concepto de memoria, que los vamos a utilizar después cuando veamos algunas características de la memoria e incluso algunas alteraciones de la memoria. Fijación, que tiene que ver con todas las funciones que participan en la adquisición de esa información, por ejemplo, sensopercepción, atención, motivación y afectividad. Evidentemente, la sensopercepción cobra un papel fundamental en lo que es la adquisición de información, lo hemos visto. La atención también, la motivación, y lo vamos a ver en la segunda mitad, supongo, de la clase, con algunas experiencias que se han hecho en los últimos años, también influye en lo que es la fijación de la información. Y por supuesto la afectividad también en la rememoración. La fase de almacenamiento y consolidación
Vamos a ver luego cuáles son las estructuras involucradas en eso. Y la evocación o restitución de esa información como recuerdo. Evidentemente, como participan y como lo vemos siempre, distintas funciones, en este caso la memoria, en lo que es el despliegue y la performance de esta función en particular, trabajan otras funciones, ¿sí? Así como trabajan en conjunto distintas áreas del sistema nervioso central al mismo tiempo, con mayor o menor intensidad. Es muy importante tener presente que no es solo la corteza la que va a estar trabajando en todo lo que es esta funcionalidad, sino a la par el sistema límbico, tanto en la adquisición como en la rememoración, o sea, todo lo que tiene que ver con lo emocional, y también algunas estructuras subcorticales, como el tálamo o incluso los ganglios de la base. Estamos empezando a desplegar el concepto de memoria, entonces hablamos de qué es la memoria, las fases de la memoria, vamos a hablar de distintos tipos de memoria, para después pasar a las bases neurofuncionales y las alteraciones. Desde el punto de vista que les estoy mostrando ahora, o sea, de lo que puede ser puesto o no en palabras, tenemos cierto tipo de clasificación de memoria. Pero también tenemos otro tipo de clasificación de memoria que vamos a ver después, que tiene que ver con las fases de la memoria. ¿Sí? Entonces, podemos estar hablando de memoria declarativa o explícita y de memoria no declarativa o implícita. Dentro de lo que conocemos como, o de lo que definimos como memoria declarativa, es toda aquella información que es fijada, consolidada y rememorada con participación de la palabra. No estoy diciendo del lenguaje, con participación de la palabra. ¿Sí? Donde las principales estructuras involucradas son la corteza retrorolándica y toda la zona diencefálica medial. En la memoria declarativa estamos considerando lo que es la memoria episódica y la memoria semántica. Cuando hablamos de memoria episódica, es todo aquello que puede ser fijado, guardado y rememorado que tiene que ver con experiencias vividas. Cuando hablamos de memoria semántica, estamos hablando de aquella información que se relaciona, que no tiene un contexto particular. ¿Sí? Por ejemplo, cuando están estudiando un tema en un libro, ¿sí? Cuando están viendo una película, es algo que tiene que ver con información específica de eso que está ocurriendo en ese momento, más allá de cualquier contexto. No con una vivencia que tiene que ver con un tiempo y un lugar. ¿Sí? Entonces, memoria explícita puede ser episódica o semántica. Y la memoria no declarativa, hay diversos tipos de memoria no declarativa. Una de ellas es la que tiene que ver con
el aprendizaje no asociativo y que tiene que ver con esos movimientos de alguna manera fijados y rememorados con participación de las vías reflejas, que se ve mucho en los entrenamientos deportivos, por ejemplo. Tenemos la memoria del condicionamiento clásico a partir de los conocidos experimentos de Pavlov, que tienen que ver con respuestas emotivas o motoras, donde hay más participación respectivamente de la amígdala o del cerebelo. Tenemos la memoria no declarativa, que tiene que ver con el aprendizaje perceptual, que se puede poner muy en juego, por ejemplo, en la actividad artística, ¿sí? Pintura, música, por ejemplo. Y la memoria procedimental, que tiene que ver con la adquisición y puesta en juego de habilidades y hábitos, donde está muy involucrado el núcleo estriado y otros núcleos grises también. Y que tiene que ver con todas las habilidades motoras, por ejemplo, ¿sí? Manejar un auto, por ejemplo, ¿sí? Una maquinaria o escribir, ¿sí? Escribir en el teclado. ¿Se entiende? Sí, profe. Cuando hablamos de memoria no declarativa o implícita, estamos hablando de procesos de manejo de la información no conscientes, ni en la fijación, ni en la evocación, pero no conscientes no en el sentido, recuerden lo que les dije al principio de la clase, no conscientes en el sentido descriptivo, ¿sí? No conscientes no en el sentido dinámico que ven en Psicopato, ¿sí? De represión y retorno de lo reprimido. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de no consciente como lo que no accedió a la conciencia. Es un proceso que no se hace de manera voluntaria. ¿Está? Profe, perdón, ¿no es susceptible de conciencia? No te escucho nada. Te escuché, profe, nada más. Sí, no es lo susceptible de conciencia. Sí, creo que en el libro dice eso, sí. Sí, exactamente, sí. Sí, sí, pero no se queden en el tema de que hay algo reprimido porque representación no... Simplemente porque no estamos hablando de eso, ¿eh? Nada más que por eso, ¿está? Es para desambiguar, digamos, ahora que está de moda. ¿Saben lo que es desambiguar? Es un concepto muy importante, ¿eh? La verdad Hoy. que ¿Quieren saber? Sí, queremos saber. Sí, sí, obvio. ¿Cómo extraño las clases presenciales, por favor? Lo ven mucho en Wikipedia, el concepto. ¿Vieron cuando hay un concepto polisémico, o sea, una palabra que tiene diversas acepciones? Diversas acepciones encima que pueden involucrar a diferentes disciplinas. Entonces, cuando hay un término que es de distintas disciplinas, te dicen, y está puesto uno solo de esos aspectos, hay un cartelito, digamos, una nota que dice, es necesario desambiguar esta entrada. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si estamos hablando de banco, ¿sí? ¿De qué voy a estar hablando? ¿Del mueble para sentarse? ¿Del banco de sangre? ¿Del banco desde el punto de vista financiero?
Entonces tengo que desambiguar ese término, ¿sí? Yendo más a lo micro, con no consciente, estoy desambiguando el término inconsciente desde el punto de vista tópico, dinámico o descriptivo, ¿sí? También es importante porque se habla mucho, por ejemplo, en el ambiente psi, de desambiguar a Freud de Lacan, por ejemplo. Entonces creo que, nada, vale la pena tenerlo presente. Bien, entonces, cuando estamos hablando de memoria implícita o no declarativa, estamos hablando de procesos no conscientes, estamos hablando, por ejemplo, de actividades regidas por procedimientos, ¿sí? Muchas veces esos procedimientos son repetitivos, y es una memoria que principalmente se expresa a través de la ejecución, aunque la evocación no sea consciente. Uno se acuerda de cierto movimiento en la ejecución, no en la rememoración a través de una idea de esa información. Ejemplo de esto, como les decía, las capacidades motoras, las habilidades motoras o incluso las reglas, ¿sí? Incluso las reglas de comportamiento. Bueno, las reglas de comportamiento en este caso no sería porque están mediadas por la palabra, borren eso. Estructuras principales involucradas en la memoria implícita: lóbulo frontal, tálamo, cuerpo estriado y cerebelo. No hay participación hipocámpica, no hay participación del hipocampo, justamente porque el hipocampo lo que participa es de ponerle palabra a la información, ¿sí? Lo vamos a ver tal vez la clase que viene cuando veamos lenguaje además de motivación. En cambio, en la memoria explícita está muy involucrada la estructura que conocemos como hipocampo. Como veíamos, la memoria explícita puede ser, la conocemos o la clasificamos en memoria episódica, que tiene que ver con la experiencia, con las vivencias, por eso también se llama biográfica, y la memoria semántica, que tiene que ver con el conocimiento ideativo, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes estudian las preguntas para el choice, van a estar utilizando la memoria semántica. Si ustedes están pensando qué le dijeron a su pareja o a su hija el día de ayer, que se habían comprometido en algún acuerdo, están utilizando la memoria semántica, ¿sí? Bien. ¿Dónde se almacena la información de la memoria explícita, o sea, esa memoria que puede ser fijada y rememorada a través de la palabra? En lo que, como ya hiper recontra archi conocemos, en las áreas de asociación. ¿Se acuerdan las áreas secundarias de corteza? Las áreas terciarias, perdón, de corteza. Bueno, ahí es uno de los lugares donde, uno de los principales lugares, donde se almacena la información, que a veces esa información la llamamos engrama anémico, ¿sí? Profe, la 39, la 40, la 5 y la 7, ¿eso tiene que ver o no? Sí, tienen que ver. 39 y 40 principalmente. 5 y 7 no, 39 y 40. ¿Sí? De todas maneras, como ya se imaginarán, estamos hablando de diferentes funciones y estamos hablando de diferentes áreas de corteza y subcorticales involucradas en
¿Están todos escuchando? Porque a mí se me cortó. No se No se escucha. escucha. No, no. Al Se profesor. cortó. Ahora volvió recién. Yo no escucho. No se escucha. No. Le escribo como hice la clase pasada. La Sí, anterior. ahora no se escucha. No lo escuchamos a usted, profe. No se lo escucha. No. Chicos, ¿desapareció? No, yo lo veo que está hablando, pero no sé si él no se Yo escucha. no lo veo, por eso. No, yo sí lo veo. Está hablando, Sí. pero Ahí no está, sé si... No sé si no se escucha. No se escucha. No. No se escucha. Encima está a fondo explicando. ¿Eh? Se cortó el audio. Bueno, sigo yo. Hagámosle señas. Yo le escribí recién que no lo escuchamos. Pero bueno. Ahora no lo veo. Sí, yo lo veo, pero ahora está leyendo el celu. Ahí hasta dejó de compartir la pantalla. Sí. Ahora sí salió. Ahora los veo a ustedes y al profesor. Ahora salió, me parece. Yo al profesor no lo veo. Ah, sí. Ahora sí lo veo. Sí, está. ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora Sí, sí. profe. Sí, profe. Sí, sí, se escucha, profe. Bueno, gracias Alejandra por avisar. Por nada. Acá tengo también otra. Bien, gracias, Janet también. Bien, bueno. ¿Dónde se quedaron? Estábamos con lo de memoria explícita, les estaba contando las distintas áreas involucradas y los distintos circuitos. Así que voy a retomar desde ahí. ¿Está? Sí, 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 está lo bien. escuchamos. Ok. Bueno, entonces les decía, les quedó cuando hablábamos de episódica y semántica nuevamente y de las áreas de asociación. Sí, de eso había tenido feedback de ustedes. Lo que les decía entonces, que tenemos algunas otras estructuras, cuando estamos hablando que tenemos distintas estructuras involucradas en el despliegue de esta función, vamos a considerar entonces que vamos a estar hablando de circuitos que se establecen entre esas estructuras, ¿sí? Por lo tanto, además de las áreas de asociación de corteza, van a estar involucradas la corteza parahipocámpica y perirenal, que están directamente comunicadas con las áreas de asociación, desde donde la información se procesa hacia estas dos áreas de corteza, donde luego también interviene la corteza entorrinal y la circunvolución dentada, y el hipocampo, con un área particularmente importante para esta función dentro del hipocampo, que se conoce como subículo. Y es un circuito reverberante donde la información vuelve
hacia la corteza del parahipocampo y de la zona perirrinal. Y a partir de ahí también a las áreas de asociación donde es guardada. ¿Por qué todo este circuito? Pasa lo mismo que en el circuito de Papez, que también participa en este proceso, cuando ¿se acuerdan cuando hablábamos de, por ejemplo, la resignificación? Cuando estamos hablando de circuito de Papez, que hay una emoción que se le puede poner, puede ser nombrada y a partir de cierta vivencia vuelve, una vez que fue actualizada a través de una vivencia, vuelve a ser guardada, ¿sí? Bueno, pasa lo mismo, por eso es reverberante, con la memoria Acá explícita. también Por se eso se nombra puede otro circuito, ¿no? ¿Cómo? No te escuché. Bueno, después me preguntas en todo caso. Por eso puede ser guardada, actualizada y guardada agregándole o restándole información a esa información previamente consolidada. ¿Sí? Bien. El conocimiento semántico se almacena de manera distribuida. Ahora se me ocurrió incluir una imagen que no sé si está, sí, está después de este slide. La memoria semántica, ustedes se acuerdan que estábamos hablando que esta información, estos engramas némicos, se almacenan principalmente en las áreas de asociación, ¿sí? Ahora, esta información de tipo semántica, esta memoria semántica, se va guardando en distintos lugares de las áreas de asociación. Ahora vamos a ver cómo. Y luego se va reconstruyendo a partir de esa información guardada en distintos lugares. En cambio, el conocimiento episódico, la memoria episódica, se guarda en áreas de asociación de los lóbulos frontales. ¿Sí? Este conocimiento semántico que les decía que se guarda en distintas áreas de asociación de corteza, imagínense, para hacer la analogía, que es lo mismo que como trabaja el disco de una PC o una notebook, si es un disco, como los discos de estado sólido, ahora son memoria flash, pero los discos, los que están viniendo ahora, pero en general los discos de las PCs y de las notebooks, los más comunes son los de estado sólido, ¿sí? Que son como los viejos discos. Acá les puse una foto, todo esto para comentarles esto. Una foto, este es un disco de una compu, ¿sí? Este es el famoso disco rígido, ¿sí? Con un eje alrededor del cual gira el disco. Este es el brazo con su eje y su lector, ¿sí? Entonces, imagínense, estamos hablando de cómo se guarda la memoria semántica, ¿sí? Imagínense que esto sea la corteza las áreas de asociación de corteza desplegadas, mapeadas, ¿sí? Entonces yo tengo cierto recuerdo que está guardado, imagínense, no es lo mismo, pero imagínense que estamos hablando de recuerdos que son estas áreas en colorado, ¿sí? En realidad esto colorado es por otra cosa, pero no se preocupen. Imagínense que estamos hablando de un recuerdo que está, como pasa en un disco rígido, yo abrí un Word, ¿sí? Y la información en ese Word quedó almacenada en esta área del disco. Al otro día seguí trabajando con otras cosas en la máquina.
Y la máquina siguió guardando información. Un PowerPoint, un Excel, algún archivo de Internet, etc. Después volví a aquel Word que estaba grabado acá. Pero ya vuelvo en otro lugar del disco, porque todos estos sectores ya fueron escritos. Entonces vuelvo acá. ¿Sí? Y acá, y acá, y acá, por ejemplo. Imagínense entonces que hubiera un archivo que fueran todos estos cuadraditos en colorado, que se ven acá. Cuando yo llamo a ese archivo, cuando yo abro ese archivo, ¿qué está haciendo el disco? Está leyendo todos los sectores, porque hay una indexación para eso, está leyendo todos los sectores donde se fue escribiendo ese archivo. Entonces, ¿qué hace? Empieza a tomar de acá, empieza a tomar de acá, empieza a tomar de acá y reconstruye. Bueno, así hace la memoria semántica. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, sí. Bueno, ¿entendieron todos más o menos cómo es? Sí, ¿Sí? profe, yo quería hacer Sí, una claro. pregunta. En las bases neurofuncionales de la memoria participan dos circuitos, el de Papez y otro más. Mishkin. Sí. Ujú. Bien. Estructuras involucradas. No estuvimos hablando de acuerdo a las fases de la memoria. ¿Se acuerdan que les comenté que hablamos de las fases de la memoria no solo para ubicarnos en lo que van a ser algunos tipos de trastornos de la memoria, o sea, fijación, consolidación y rememoración, sino también para entender otro tipo de clasificación de la memoria que tiene que ver con la memoria de corto plazo, de largo plazo, de trabajo y procedimental. De la memoria procedimental ya hablamos. La memoria de corto plazo tiene que ver con esa información que es guardada por poco tiempo. Por ejemplo, cuando estudian un tema que no les interesa, o por ejemplo, cuando están trabajando con cierta información que saben que después no van a necesitar más. Entonces, después esa información va a ser descartada y es necesario que sea descartada. La memoria de largo plazo es la memoria cuya información van a necesitar en algún otro momento. Por lo tanto, será consolidada y será guardada para rememoración posterior. La memoria de trabajo es una memoria muy interesante porque usa tanto información que se está obteniendo en ese momento como información consolidada como memoria de largo plazo. Imagínense cuando están haciendo una cuenta de dividir. ¿Por qué este ejemplo también? Porque además de utilizar información actual articulada con información consolidada como memoria de largo plazo, por ejemplo, porque están recordando una tabla de multiplicar, depende de cómo sea su método para hacer divisiones, también participa una memoria declarativa y una memoria visoespacial. Todo eso, todas esas funciones juntas, es lo que se conoce como memoria de trabajo. En la memoria de corto plazo, siempre que sea declarativa, va a estar involucrado el hipocampo, el fascículo mamilotalámico y el lóbulo parietal izquierdo. En la memoria de trabajo va a estar involucrado además el sistema frontotálamo estriado, o sea, hay un circuito ahí.
áreas sensoriales primarias, por lo visoespacial, y el lóbulo prefrontal. ¿Por qué? Porque en la memoria de trabajo, si está trabajando con todas estas funciones, tiene que haber una estrategia para organizar la atención y la rememoración, ¿sí? Y la fijación. En la memoria a largo plazo, además, está muy involucrado el sistema límbico, y en la memoria procedimental, principalmente los ganglios basales y el cerebelo. ¿Me están escuchando? Porque... o hay alguien que está... Sí, profe, se escucha. Bueno, pero Profe, ustedes... Control. ¿Cómo? Alguien tomó el control porque estoy viendo la pantalla de alguien, no la de nosotros que estábamos viendo. Desarmó todo la computadora. Sí, alguien tomó el control. Bueno, ¿puede dejar el control, por favor? Ahí está. Listo. ¿Se ve ahora la presentación de nuevo? No, yo sigo sin Yo verlo. veo. Yo veo igual. Bueno, veamos qué podemos hacer. ¿Quién está? ¿A quién se le... A mí, pasó? profe, a Romina, justo se me clavó Bueno. la computadora. Romina, está todo bien. Si no lo podés solucionar, tendrías que ir donde están los 3 puntitos. Sí. Eh, ¿Y qué tengo que tocar ahí? y tendrías que ir a opciones de... Espera, voy a ver si puedo ir yo. Si no, lo que te voy a sugerir es que salgas y vuelvas a entrar, pero déjame ver si lo puedo solucionar desde acá. No, que apriete al lado del micrófono, que hay un cuadradito con una cruz, ahí va a dejar... ya lo encontré, profe. Ahí, Ok. que apriete ahí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Tenés razón, porque en esa... Gracias, no sé quién fue, pero gracias. Catalina. Gracias. Listo. Listo, pero seguimos viendo... A ver. ¿Se ve ahora? Sí, ahora sí, profe, perdón. Ahora Sí, sí. se ve. Todo bien, listo, ya está. Bueno, entonces estábamos con la memoria procedimental, donde las estructuras principales involucradas son el hipocampo, los ganglios basales y el cerebelo. El hipocampo en la medida en que esté involucrada la memoria declarativa. Bien. Estaba viendo me había llegado un mensaje de WhatsApp y no sabía si era porque no me estaban escuchando, entonces por eso me fijé. Bien. Bueno. Pequeño momento para matizar. Les dije que tenía algunos chistes malos. Pero tiene que ver, ¿no? Tiene que ver. Es una buena aplicación pedagógica. Bueno, pensé que alguien se podía ganar Sí, 50 profe, centésimos. sí. Bueno, seguimos con las bases neurofuncionales. Esto, en general, de las estructuras involucradas, haciendo una especie de paneo y de resumen de lo que estuvimos hablando ahora. Las áreas de asociación que tienen que ver con el almacenamiento de toda la información. Áreas del lóbulo temporal, occipital y del sistema o circuito frontotálamo estriado. Todas las estructuras involucradas en la sensopercepción, la atención y la conciencia, evidentemente, porque si no, no hay adquisición de información o no hay rememoración. El circuito de Mishkin, que hablábamos recién, que involucra a la amígdala, el hipocampo, el núcleo dorsomedial del tálamo y la corteza prefrontal.
nuestro conocidísimo circuito de Papez, un circuito establecido entre la amígdala, el hipocampo, los tubérculos mamilares, el tálamo y áreas de corteza, y conexiones entre el sistema límbico, áreas diencefálicas y corteza. Estas últimas, con este circuito muy límbico, como el circuito de Papez y como el circuito de Mishkin, participan tanto en el almacenamiento como en la evocación. Y esta área está muy involucrada en lo que es la adquisición, estructuras sensoperceptivas de la atención y la conciencia, y las áreas de asociación principalmente involucradas en lo que es el almacenamiento de la información guardada como engrama némico. Esto es un bonus track, estaba pensando, en realidad no lo iba a incluir este slide, pero bueno. Ahora cuando veamos un poquito estaba pensando en otra cosa, discúlpenme. Estoy con muchas ventanas abiertas. Cuando veamos plasticidad sináptica, vamos a hacer un pequeñísimo pantallazo de neurotransmisión. La memoria a corto plazo no solo involucra tiene mecanismos moleculares específicos, mecanismos de neurotransmisión. ¿Otra vez? ¿Están viendo la pantalla o están viendo la Sí, se ve bien, Perfecto. Ahora volvió, ok. profe. Ahora volvió. A mí me saltó también la pantalla. Me saltó la clase. Bueno, esas cosas que pasan. Entonces, les decía, en la memoria a corto plazo hay ciertos mecanismos fisiológicos, ciertos mecanismos químicos involucrados en particular, y ciertos neurotransmisores en particular, ¿sí? En la memoria a corto plazo intervienen principalmente como neurotransmisores la serotonina y el glutamato. Y además hay una molécula que tiene que ver con los ácidos nucleicos, que es el AMP cíclico. No vamos a hablar de eso ahora, pero en algún momento lo tienen que haber visto, que tiene que ver con, ¿se acuerdan del ADN y el ARN? El AMP es de la misma familia, digamos. El AMP cíclico interviene en la producción de una sustancia que se llama proteinquinasa A, que aumenta la eficacia y la transmisión sináptica. Y esto es un mecanismo muy importante en el fenómeno de plasticidad sináptica, después lo vamos a ver. Y también en el almacenamiento de memoria a corto plazo. En cambio, en el almacenamiento de memoria a largo plazo está involucrada la síntesis de proteínas. Quiere decir que hay un mayor trabajo neuronal y un mayor incluso gasto energético desde ese punto de vista en lo que es el almacenamiento a largo plazo, porque involucra síntesis de proteínas. Por eso es importante tener en momentos de estudio y principalmente en momentos de examen, es casi les diría que más importante que la ingesta de hidratos de carbono, porque uno dice tengo que tener energía para
para poder seguir estudiando. Es más importante la ingesta proteica, si están pensando en adquirir memoria a largo plazo, por decirlo de una manera un poco rápida, pero es importante la dieta proteica para esos momentos. Porque en la memoria de largo plazo, como les decía, está involucrada la expresión genética que habilita la síntesis de proteínas, ARN mediante. No solo por los neurotransmisores que se necesitan, sino también para el establecimiento de nuevas conexiones dendríticas, o sea, para el aumento de la arborización dendrítica. Por lo tanto, van a tener que sintetizarse también microtúbulos, microfilamentos y una cantidad extra de soma neuronal. Para todo eso es necesaria la síntesis proteica en la consolidación de memoria a largo plazo, no solo por los neurotransmisores involucrados. Bueno, esto lo vamos a pasar. Bien. Hay ciertas áreas en el hipocampo, sea 1, 2, 3 y 4, no lo vamos a ver ahora. Terminamos hasta acá lo que es las bases neurofuncionales de la memoria. Esto es una especie de... ¿Cómo le llaman en los programas de radio? Me siento que estoy hablando en la radio ahora. Nadie se acordó de ir acá. Claro, justamente. Me hizo reír, con esta me hizo reír. Bueno, era la idea, pero no los escuché reírse. No, no tenía abierto el micrófono. Un separador, ahí está. Es el separador visual. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Se entiende lo que vimos? Sí, sí. Sí, se entiende, profe. Sí, profe, se entiende. ¿Alguna pregunta, comentario? No. Yo después trato de no escucharme en las grabaciones, porque la cantidad de veces que digo me da ganas de borrar la clase directamente. ¿Se entiende hasta ahora? Entonces. Sí, sí, profe, sí. Bueno. Ya desplegados entonces el concepto de memoria, las distintas clasificaciones de memoria, las distintas desambiguaciones que hicimos. Hemos visto también las bases neurofuncionales, las estructuras involucradas, algunos circuitos que participan, algunas bases incluso neuroquímicas involucradas. Viendo todo eso, vamos a ver alteraciones de esta función, donde como siempre las consideramos en alteraciones cuantitativas y alteraciones cualitativas. Vamos a empezar con las cuantitativas: amnesia, hipermnesia e hipomnesia. Amnesia se considera como ausencia de recuerdos que puede ser parcial o total y que está asociada a algunos procesos orgánicos, por ejemplo, epilepsias o Alzheimer, o algunos casos de alteración de la conciencia por alguna vivencia traumática o por intoxicación, por ejemplo, o por alguna vivencia emocional muy intensa, o por alteraciones de la conducta. Pero tenemos distintos tipos de amnesia. Tenemos la amnesia anterógrada o de fijación, retrógrada o de evocación, mixta
que es una combinación de estas dos, global transitoria, parcial y psicógena. Vamos a ver muy por arriba, porque lo tienen en el libro y realmente no nos vamos a enfocar, como por lo menos yo estoy acostumbrado a darles clase, hacemos un recorrido por lo que es el contenido de este tema. Ustedes después le van agregando toda la carne a ese esqueleto y nos detenemos en algunos puntos en particular que desplegamos, tanto por su problematización como por la importancia en fijar algún concepto que tenga que ver con ese punto en particular. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Sí? ¿Cuál es la memoria lacunar? ¿Puede ser? Ahora vamos, ahora vamos. Ahora la vamos a ver. Coming soon. ¿Qué pasa en la amnesia anterógrada o de fijación? Hay un problema en el registro. Es el primer, ¿se acuerdan cuando hablábamos de fases de la memoria? Bueno, la fase involucrada es justamente la primera fase, la de fijación. ¿Sí? Por lo tanto, lo que está involucrado es el recuerdo de un hecho reciente, o sea, el problema está en la incapacidad para rememorar un hecho reciente, pero porque hay un problema en la fijación. Si es pasajera, se habla de lagunas del recuerdo, pero no es lo mismo que la amnesia lacunar, que después vamos a ver específicamente de qué se trata. Perdón, profe, en un lugar la encontré como de conservación, no de fijación, pero es lo mismo, ¿no? No, no es lo mismo. ¿No es lo mismo? No. Porque lo tenía de un power de una profesora de proceso, pero bueno. Bueno, está. Después, la de vocación es la retrógrada. Y la de conservación, que yo la hacía análoga a la de fijación, era la ante. Pero bueno, justo tengo eso impreso en un anillado y bueno. Bueno. No, porque le había dado... Bueno, vos elegís de dónde estudiás, ¿sí? No, por eso le consulté, porque no veía, en el libro no encontraba la similitud y por eso me quiero sacar la duda. Bueno, está bien. Sí, no está en el libro y no está en lo que estoy exponiendo, entonces vos decís de dónde, ¿sí? No, está bien, lo que pasa es que no es algo que yo busqué en internet, lo dio una profesora de... Por eso quería sacarme la duda. Está bien, pero estamos con el material, ya hablamos siempre de esto, ¿sí? Pero por eso le digo, quería ver si era lo mismo. ¿Sabés por qué me detengo en tu consulta? Porque cuando estamos estudiando un tema, ¿vamos a la regla o vamos a la excepción? Primero vamos a la regla, ¿sí? Entonces vamos primero al texto del libro o de los libros involucrados, después a la clase, a los artículos relacionados con eso que están compartidos en la plataforma, y después, si quiero, a los apuntes que voy consiguiendo. Pero la fuente es la fuente del libro y la fuente de la clase. No vamos después al apunte de otra materia. ¿Estamos? ¿Sí? Si querés después ampliar, está bien, amplía todo lo que quieras. No es que lo quise ampliar, lo tenía acá justo y bueno, nada. Okay, listo. Fue una duda, nada más. Seguimos, por eso listo. lo quise, chico. Gracias. Listo, todo bien. Amnesia anterógrada o de fijación, entonces tiene que ver con la primer fase del proceso némico,
que tiene que ver con esa adquisición de información que luego va a ser guardada, ¿sí? Almacenada. Por lo tanto, si hay un problema, esa información no pudo ser guardada, pero no porque ya estaba guardada y se perdió, no porque no se puede rememorar, sino porque no se pudo fijar. Típico, por ejemplo, en lo que hoy nos pasa mucho, que es esta atención latente, o cómo es que se llama, ahora se me fue, esta atención dispersa en distintas fuentes de información a la vez. Por ejemplo, estoy viendo un video de YouTube mientras estoy hablando con alguien y mientras veo si tengo mensajes de WhatsApp. ¿El multitasking sería? Multitasking, exactamente. ¿Sí? Exactamente. Evidentemente no estoy fijando la atención en una información en particular. Y si yo estoy leyendo de un libro mientras veo los mensajes de WhatsApp y escucho música y me está hablando alguien o está la tele encendida, bueno, no voy a tener problemas para fijar esa información, ¿sí? ¿Te acordás que te dije esto? No, no me acuerdo. Sí, claro, se está siempre viendo el WhatsApp. Bien, típica discusión familiar, ¿no? Bien, entonces, esos casos de amnesia donde no se adquirió la información y por eso luego no se guardó, se llaman amnesia de fijación. Es propia del síndrome de Korsakoff. Ahora vamos a hablar en algún momento un poquito del síndrome de Korsakoff, de la enfermedad de Alzheimer, de la enfermedad de Pick, de la demencia senil, de algunos tumores cerebrales, principalmente en regiones frontotemporales y del tercer ventrículo, pero porque lo que está involucrado principalmente aquí es el proceso atencional. Luego tenemos la amnesia retrógrada o de evocación, donde hubo un recuerdo, una información que fue fijada, que fue guardada, que fue consolidada, que en algún momento incluso esa información fue evocada, pero a partir de cierto momento es imposible de evocar nuevamente. Es propia de algunos tumores en el hipocampo, es propia del trastorno de estrés postraumático, es propia de la demencia senil también, por el deterioro neuronal, y es propia de algunos cuadros psicógenos. Pero acá ese recuerdo ya estaba consolidado. Lo que pasa es que no se puede volver a actualizar, no se puede traer, ¿sí? No se puede evocar. Y tenemos una amnesia mixta, que es una falla en la evocación de recuerdos de un periodo determinado, que puede tener que ver en algunos momentos con fallas en la fijación de esas vivencias o de esa información, o a veces con que no se puede evocar por alguna situación en particular. La amnesia lacunar se refiere a un periodo en particular que no se puede evocar, pero sí el periodo anterior y el periodo posterior. ¿Sí? Y es propio de demencias, es propio de crisis epilépticas, de episodios de intoxicación o de cuadros confusionales. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de conciencia, estados de conciencia? ¿Se acuerdan de eso de la clase pasada?
Sí, profe. De trastornos de estrés postraumático, por ejemplo. Y la amnesia global transitoria, no hay desorientación temporoespacial como sí suele ocurrir en la amnesia lacunar, en esos cuadros que les decía recién. Está afectada la memoria de corto plazo, pero se conserva la memoria inmediata. Y una afectación transitoria de la memoria a largo plazo. También propia de algunos cuadros confusionales y algunas psicosis. En cambio, las amnesias parciales no se refieren a lo temporal, sino principalmente a la fijación de algún tipo de recuerdo. O sea, tiene que ver, las amnesias parciales refieren a modalidades gnósicas. Por ejemplo, amnesias que tienen que ver con engramas némicos que tienen que ver con lo visual, que tienen que ver, por ejemplo, con información visual. ¿Sí? Y acá están muy involucradas las lesiones en el lóbulo en particular, porque tienen que ver con la gnosia que interviene en la... en lo sensoperceptivo necesario para fijar esa información, ¿sí? Vamos a ir a recreo porque me estoy cansando mal. Amnesias psicógenas están referidas a principalmente cuadros de trastornos de estrés postraumático y neurosis histéricas graves, que acá sí tenemos que hablar de el mecanismo represivo freudiano en este tipo de amnesias. Este tipo de amnesias se explican no tanto con la estructura involucrada, no con lo neurofuncional, sino con el mecanismo psicológico involucrado. Tiene que ver con, dentro del paradigma freudiano, el mecanismo represivo como defensa ante una representación tan traumática que no le es permitido acceder a la conciencia por justamente el contenido traumático. Entonces ahí se produce el clivaje entre la representación y la energía ligada a esa representación, o sea, el quantum de afecto. Por lo tanto, la representación vuelve al inconsciente, reprimida al inconsciente, y tratará de volver como retorno de lo reprimido a través de alguna de las formaciones del inconsciente, y el quantum de afecto se ligará a otra representación o tendrá algún tipo de inervación somática. Estamos hablando entonces del mecanismo obsesivo o mecanismo histérico, si estamos hablando de neurosis, o será de alguna manera ideativamente proyectada sobre un objeto fobígeno, pero con intervención ideativa. Pero ahí estamos hablando de mecanismo psicógeno. Y la amnesia infantil, asociada tanto a un mecanismo psicógeno como la represión primaria, antes de la resolución del complejo de Edipo, inmediatamente, y toda aquella amnesia relacionada con la prematuración, principalmente con la imposibilidad de fijar algunos recuerdos porque no están maduras las estructuras involucradas, por ejemplo el hipocampo, o por ejemplo, en general, la mielinización de las neuronas involucradas
en algún circuito o en alguna estructura necesaria en el proceso de fijación, almacenamiento o rememoración de un recuerdo. Bien, creo que terminamos con... No, a ver, no, falta. Quiero ir al recreo. Entonces, dentro de las alteraciones cuantitativas, ya las describimos, pero algunos cuadros que están involucrados, algunas etiologías orgánicas en este tipo de amnesias, ya hablamos y ya conocemos Alzheimer, ya conocemos los trastornos que tienen que ver con estructuras subcorticales relacionadas con demencias subcorticales y la enfermedad de Pick. También puede estar involucrado el tálamo en algunas amnesias, y ahí estamos hablando de amnesia talámica. Y son amnesias que principalmente tienen que ver con fallas en la memoria anterógrada, tanto verbal como visual, pero donde está conservado el aprendizaje procedural, porque no está involucrado el tálamo en ese tipo de aprendizaje procedural. El síndrome de Korsakoff tiene que ver con un déficit en vitamina B1, principalmente por alcoholismo crónico, donde se verifican también lesiones a nivel talámico y a nivel de los tubérculos mamilares. Se trata de una amnesia anterógrada que, por persistir, porque es a partir de que se empieza a manifestar este síndrome, empiezo a tener de ahí en adelante amnesia anterógrada. Por lo tanto, voy a tener dificultades en rememorar los hechos recientes. Por lo tanto, voy a tener dificultades en luego fijar esa información. Esto lleva a falsos reconocimientos, lleva a desorientación temporoespacial, evidentemente lleva a dificultades en el lazo social y en la construcción identitaria, y también lleva a fenómenos de fabulación. ¿Por qué? Porque voy a empezar a inventar para poder zafar, digamos, aunque no quede muy académico, para poder construir algún tipo de continuidad en el vínculo social que estoy estableciendo o que estoy involucrado en ese momento. Además de las amnesias, tenemos las hipermnesias, que se refieren a un aumento de la capacidad de evocación. Para los que leyeron, y si no lo hicieron, les recomiendo en general que lean a Borges. Hay un cuento que tiene que ver con este tema, que se llama Funes el Memorioso. Si bien recuerdo, está en Ficciones o está en el Libro de Arena, en uno de los dos. Es un personaje que recuerda todo, incluso cada minuto. Bien, digamos que estaría cursando con hipermnesia. Un cuento muy interesante. ¿Dónde se dan estos cuadros? Principalmente en las manías, en algunas intoxicaciones principalmente cocaínicas y en cuadros de excitación psicomotriz. En algunos cuadros de melancolía también, pero principalmente porque la evocación está focalizada, porque está fijada en cierto objeto. Y tenemos finalmente como alteraciones cuantitativas la hipomnesia, donde hay trastornos tanto en la fijación como en la conservación y en la evocación
pero ligadas a fallas atencionales y a envejecimiento neuronal principalmente. Se da también en neurosis graves, aparte de la demencia senil. ¿Qué quiere decir esto? Que el recuerdo está, pero ya no lo recuerdo tanto como antes. ¿Vieron lo que les pasa cuando dicen me estoy volviendo viejo o vieja? O por problemas en la atención que van a tener aparejados problemas luego en la fijación de esa información. Entonces, en esos casos estamos hablando de hipomnesias, algunos de los cuales pueden ser transitorios y otros no. Algunos de los cuales, alguna de esa información luego se puede recuperar, se puede volver a rememorar y a fijar nuevamente. Pero a veces no, depende del tipo de hipomnesia. Bien, vamos a hacer un recreo. A ver, quiero ver si... ¿no puedo salir? Sí, ahí puede salir. Vamos a hacer un recreo y luego vamos a seguir con trastornos cualitativos y algunos despliegues más que me interesaba que pudieran ver con este tema. Y así terminamos la clase. ¿Hacemos la de siempre? ¿Un recreo breve? Bueno, ¿a qué hora volvemos? Entonces volvemos 20:40. ¿Les Bien. parece? Dale. Bueno, sí, perfecto. Bueno, gente, dejo de grabar y nos vemos 20:40. Nos vemos.